En esta serie Memorias del Centro Nacional de Despacho contaremos con la participación de don Jorge Jaramillo, alias Don Jara cariñosamente. De este personaje tenemos grandes frases que, por ejemplo, la experiencia y el conocimiento van de la mano por fuera de lo que son los títulos y las posiciones. Tenemos también algunos datos interesantes. Su primer día de trabajo, de ir bien arregladito a salir todo pintado y sucio de la Fuerza y Luz. También tenemos otro dato interesante, que operó la primera turbina de gas de aquí a nivel del sistema eléctrico de Panamá, época Fuerza y Luz. También tenemos, como otro punto importante, las enseñanzas del padre Juan Bueno, quien lo llevó a ese conocimiento de salir de chofer hacia operador. Y muchas cosas más que vale la pena ver este podcast. No te lo pierdas. En esta oportunidad, en Memorias del Centro Nacional de Despacho, contamos con la oportunidad de una leyenda viviente del sistema eléctrico, Jorge Jaramillo, cariñosamente llamado Don Jara. Cuéntenos, don Jorge, cómo fueron sus inicios profesionales, pero muy importante, cuál fue su formación de estudio y cómo llegó a interesarle entrar en el negocio de la energía eléctrica, en el negocio de la luz, pues es lo que hoy en día se mueve, pues, en esa parte, profesionalmente hablando. Bueno, recordando aquellos tiempos, hablando de los años 1968, estaba recién graduado yo de bachiller en ciencias. Yo tuve que terminar en una escuela que de noche porque tuve que pagar en mi escuela y se llamaba el Colegio Nicolás Victoria Jaén. Okay. Terminé, me gradué de bachiller en ciencias y en esos tiempos no era como ahora, que tú ahora para conseguir un trabajo tienes que tener padrino, tienes que tener más de 2, 3, 4 cosas. En ese tiempo tú te acercabas a una compañía, llenabas tus papeles, tú hacías tus solicitudes y tenía la suerte que si te llamaban hacia tu examen pasabas y ibas a trabajar. Eso me pasó en la entrada de ahí, se solicitó a la Fuerza y Luz y me llamaron. Y cuando me llamaron, me mandaron para la planta de San Francisco. En ese tiempo, cuando yo llegué a la planta de San Francisco, me acuerdo, entré con 4 compañeros, compañero Aipú, compañero Romero, otro Netfield que trabajó también y no me acuerdo el nombre de la otra persona. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando yo llego a la planta, yo quedo completamente asombrado. Jamás yo había dado nada de lo que era electricidad. Lo único que yo di en 5º y 6º año fue en física, lo que fue los libros de lo que fue la materia de nociones de electromagnetismo. Wow. Ajá. O sea, de electricidad no sabe nada más lo que estaba en el libro. Como sabe decir lo que puede saber cualquier aviación ahora mismo que no es piloto. Oye, antes de usted entrar en la Fuerza y Luz, por ahí nos contaba que usted se dedicó a ser chofer de bus y ir del interior hacia la ciudad. Y bueno, yo he aprendido algo al respecto, pues, de cómo ganarse la vida honradamente. Pues, sabemos, pues, como usted dijo, usted vino a terminar en una escuela nocturna, precisamente porque había que salirse a ganar los reales en ese tiempo. Y no había nada de subsidio y estas cosas que hoy en día los muchachos lastimosamente pues no quieren estudiar. Entonces había que forjarse el camino desde muy temprano. Correcto. En esas experiencias y en esos andares, usted conoció mucho sobre la vida social y todo demás. Usted conoció usted siempre evocaba una frase muy famosa de un cura llamado Juan Bueno. ¿Cómo era que usted decía? ¿Cuál fue la frase más famosa que usted le entendió en ese ir y llevarlo en el transporte pues, que usted manejaba? Bueno, te voy a decir algo que todavía me acuerdo siempre de ese señor, me imagino que ya tiene que ser difunto.
Ese cura, yo lo traía de Penonomé, era el único pasajero que yo traía de Penonomé a Panamá todos los sábados en la tarde. Y a veces hasta me tomaba mi pinta con él. Claro. Él se tomaba Sí. su pinta, no lo hacía con cualquiera. En ese tiempo no existía nada de lata, era pura botella. vidrio. Entonces yo sabía, yo bajaba cuando él decía, tenemos que tomar un refresco. Yo bajaba y yo pedía 2 vasos y eso yo lo echaba en ese, yo se lo llevaba. Ahí viene la famosa frase, una pinta y 2 vasos. Ajá, así, no, se compraban las 2 pintas, pero cada una en un vaso, porque tú no podías andar con botella, Okay, claro. y menos hacia allá. Bueno, ese cura me decía, dice, mire hijo, el reloj nunca camina hacia atrás. El reloj siempre va tic-tac, tic-tac, pero te va midiendo. Cuando tú menos acuerdas, tú haces así ante un espejo y te ves todo así como estoy ahora mismo ya, que es poco lo que le falta a uno. Tú te encuentras, ¿qué tal? Que yo no hubiera sido tenaz en lo que yo quería, que fuera de mi vida hoy día. Que fuera de mis hijos, a lo mejor, quién sabe, ni los tuviera. Pero esa tenacidad te hace a ti lo que tú eres. Cuando tú te paras en ese espejo, dices, yo no desperdicié mi tiempo. Importante. En la vida hay que mirar hacia adelante y no detenerse. Y eso precisamente eso lo impulsó usted a tomar mejores caminos en cuanto a su vida profesional y su superación personal. Bien, usted mencionó un año muy importante que usted entró en la Fuerza y Luz, 1968. Esto fue un año en que nuestro país, como sabemos, a nivel histórico estaba bastante revuelto. ¿Cómo fue la situación del golpe del 68 y cómo usted la vivió desde la perspectiva siendo un joven? Bueno, eso fue algo que nadie esperaba. Pues. Nadie sabía eso. El 1 de octubre del año 68 tenía que tomar posesión el presidente de la República, que era el doctor Arnulfo Arias Madrid. Todo se transcurrió normal, tranquilo. 7 días después, creo que fue 7 días, 11 días después, perdón, sí. Pues fue, no, sí fue el 11 de octubre. Correcto. Ajá, correcto. El 11 días después, el golpe de Estado, pues todo estaba, y en ese tiempo se le llamaba estado de sitio, que era un sistema donde todo quedaba todo a mando de lo que era la parte castrense. Correcto. Ahora, yéndonos en esos contextos, ya que usted habló claramente, el gobierno castrense subió y vino todo un proceso también que influyó precisamente en la finalización de las operaciones de la Fuerza y Luz de Panamá en 1972. Usted como trabajador, ¿cómo vivió ese proceso de la nacionalización de la Fuerza y Luz? Bueno, para esos tiempos habían ciertos problemas ya con la compañía Fuerza y Luz. Ya la Fuerza y Luz tenía ciertos problemas con el gobierno porque ya el IRE estaba evolucionando. No tenía oportunidades de expansión. Ya estaba limitada completamente y bueno, el general Torrijos en ese tiempo dice no hay otra cosa que nacionalizarla. Pues. La expropiaron. Y entonces los empleados de la Fuerza y Luz pasaron a formar parte de lo que era el IRE. Siempre tuvimos muchas mejoras, como también hubo ciertas cosas que, bueno, pero no veamos lo malo, veamos lo bueno. Veamos lo bueno, correcto. Exacto. Y la ley octava. Y sigamos adelante. Vino la ley octava, no fue fácil. Fue una lucha. No fue fácil porque había muchos problemas. Y de la Fuerza y Luz salieron 2 empresas. Salió una que fue el Intel, que era la parte de telefonía. Muy bien. Y salió la parte de producción eléctrica, que era lo que era el plantel eléctrico. O sea, que básicamente de esa expropiación se tuvieron que derivar a 2 empresas y segregar el personal de lo que era telefonía hacia lo que se conoció como el Intel y el personal de la producción de la energía eléctrica a
a lo que es a lo que se conoció como el IRRE. Como exacto. Y bueno, la ley octava, como te digo, fue una conquista. Recuerden, nada se consigue sin luchas y mucho menos sin esfuerzos. Exacto. Entonces, bueno, yéndonos ya al plano profesional y al plano evolutivo de su carrera dentro de lo que era la planta térmica, ¿usted cómo empezó? ¿Cuál fue su rango más bajo y cuál fue al máximo que usted llegó? Bueno, Desde su inicio hasta su parte evolutiva. cuando yo profesional. inicié, me acuerdo, el primer día que yo llegué a la Fuerza y Luz, al punto de trabajo. Exacto. Sí, llegamos y entonces cuando nos mandaron a la planta, el jefe de turno que había en ese tiempo, ¿no? Se nos quedó viendo y nos dice, mira, agarren, vayan donde el señor Hunt, que era el almacenista, y pidan un cubo y que se lo llenen de una cera que existía. Y nos dieron, y pidan una brocha de 6 pulgadas. Nos pusieron a pintar piso. A pintar el piso de la planta. Y tenía un compañero que andaba en camisa manga larga. Y nadie había llevado nada. Digo, Usted no sabe lo que se iba a meter. ¿en qué no por, íbamos a meter? por eso que se le quedó viendo tan chistosamente. Y estos muchachitos no saben lo que es. Exactamente. Y entonces, cuando llegamos, yo siempre, dentro de mi cabeza, ¿no? Lo que yo pensaba, porque yo lo retengo para mí, no lo decía, digo, yo tengo que hacer lo que me están mandando, pues vengo a trabajar. Y ahí la pregunta del millón. Cuando llegó usted a su casa y estaba su mamá esperándolo, ¿cuál fue la impresión que le dio ella de usted verlo todo sucio y lleno de residuos de pintura? Sudado, yo me quedé, digo, al día siguiente yo llevo mi ropa, para... ¿Cómo no? Porque, digo, fue un recibimiento que no esperábamos, ¿no? La bienvenida. La bienvenida. Ahora, evolucionando dentro de lo que fue el crecimiento profesional de la planta, usted pasó a ser aceitero, maquinista, tablerista y todo lo demás. Y dentro de esa evolución, usted se preocupó por seguir estudiando. Eran los famosos cursos a distancia. Usted nos contó una vuelta. Sí. ¿Cómo usted se decía que usted se tenía que sentar en un banco a medianoche con un lápiz y una pluma, llenar todo y enviar todo eso por correo? ¿Cómo era esa experiencia del estudio y el trabajo en la noche en una planta? Sí, bueno, ahí se nos ofreció, yo comencé como aceitero, que era todo lo que era la planta auxiliar abajo de todo lo que eran las bombas auxiliares de las calderas. Ajá. Y eso había que limpiarlo, había un equipo que te asignaban, tú tenías que mantener ese equipo porque te daban todas las pinturas y todo, tú tenías que mantener eso bien pintado, bien limpio. Tenías que vigilar los tanques, los niveles de los tanques de reserva que usaban los condensadores y que todo estuviera trabajando bien, cada hora tomar lectura de todo ese equipo. Y de ahí, cuando tenía yo no tenía ni un año, salió ese programa. Curso a distancia. Correcto, que era de técnico en centrales eléctricas. Ahí fue donde yo vine a darme cuenta cuál era el papel de un banco de batería en una planta. Vaya. Es lo esencial, es la vida de la planta. Porque eso sirve para la excitación de los generadores. Correcto. Y es el control de operación de cada interruptor. Si tú no tienes DC, O sea, técnicamente el equipo está inoperativo. está inoperativo. Exacto. Muy bien. ¿Usted hasta cuál fue su mayor grado profesional que llegó dentro de la planta y en qué año usted decidió hacer ese cambio de planes para participar al COPSI? Yo participé, o sea, subí operador de caldera, nada más no tenía ni un año, como año y medio. Subí operador de caldera. Porque yo digo, yo no voy a quedarme ganando 63 centavos la hora. Importante, 63 centavos la hora el salario. Y con eso se vivía, ¿verdad? Se vivía, porque se manejaba el real.
Exactamente. Ajá. Y las cosas eran baratas. La carne de primera tú la conseguías a 30 centavos la libra. Wow. Hoy es un... Ni los pellejos se consiguen ese precio. Pero bueno, estuvo bueno ese interín de saber cómo era el costo de la vida. Cuando usted aspira a entrar al COPSI en ese entonces, ¿cómo fue ese cambio de vida? Profesional y evolutivamente hablando. Bueno, mira, yo tuve otras oportunidades de para haber aplicado al COPSI, pero nunca lo llegué a tomar como en cuenta porque me gustaba el sistema de la planta. ¿Por qué me gustaba? Porque la planta de San Francisco era una planta, a diferencia de las demás plantas, enorme. Entonces el jefe de turno era el único que andaba fuera por toda esa área. En actividad. En actividad. ¿Por qué? Porque tú tenías que recibir los camiones de combustible, tú tenías que revisar la torre de enfriamiento que tenías allá en el patio. Después vino una planta francesa, motores de combustión. Unas Pielty, sí. Y tú tenías que estar revisando todo eso. Tú te pasabas por la planta, por todos lados. Turbinas de gas también teníamos. Teníamos una turbina. La primera turbina de gas que llegó a... Importante. Primera turbina de gas que había aquí en Panamá era de la Fuerza y Luz en ese de la entonces. Fuerza y Luz, correcto. Okay. Bien, yéndonos a la trayectoria ya profesional a nivel del COPSI, ¿usted cómo se adaptó a ese cambio de vida? ¿Cómo fue ese cambio cultural de salir de una planta a operar un sistema en todo su conjunto? Mira, yo me decidí por el COPSI porque hubo un tiempo que la planta de San Francisco la tuvimos parada casi por un año. Por un año, ¿por qué? Porque había energía de otro lado. Era mucho más barata traer una energía de Fortuna, de Bayano, de Bahía Las Minas, que generarla en San Francisco. Y estando en el centro de la ciudad. Porque había la reserva. La reserva suficiente. Exacto. Entonces, cuando yo vi esas cosas, digo, la planta la vi como en decadencia. Ya esto no va. Esto no va y hay que buscar otro horizonte. Ahí me interesé en el año 88. 1988. Por el hicieron los exámenes, me metí y salí seleccionado para el COPSI. Bueno, en este tiempo, como ya hemos explicado en otros podcasts, el país estaba a nivel general en una situación tanto económica, social bastante compleja, un ambiente de intranquilidad en muchos aspectos. ¿Usted cómo supo gestionar todo eso en el centro de trabajo? ¿Cómo vivió eso? Bueno, eso es adaptándote porque tú sabes que cada responsabilidad que tú coges en un trabajo son retos. Y esos retos te llevan a ti a involucrarte en lo que tú manejas. Cuando llegué al centro había una computadora que era la letra Nostro. Era una empresa que a raíz de ese cambio de trabajo quedé con lentes. Porque esas pantallas que teníamos en ese tiempo eran pantallas de rayos catódicos. TRC. Ajá, correcto, rayos catódicos donde entonces se usaba un color que era el color amarillo. Que era un amarillo que hacía mucho daño en la vista. No había ninguna pantalla que te ayudara en eso. Ningún filtro de pantalla. Ningún filtro, nada de eso. Y había distorsión. Se distorsionaban los colores entre el verde y el amarillo. Eso tenía a veces que estarlo ajustando. De base a eso, curiosamente, a nivel tecnológico, al usar sistemas de lápiz óptico para operar los equipos, ahí venía a veces los famosos, ¡concha! ¡Abrí más de este equipo! ¡Abrí! Porque era la precisión de la pantalla. Sí, pero había que tener mucho cuidado. Tú tenías que ser muy precavido en eso, no dejarte por esa... Ahora, ¿usted le pasó una vez que abrió porque no tenía que abrir? Bueno, no, gracias a Dios. No. Lo que sí te digo que sí llegué a tener problemas con
algunos, ya con la privatización, con algunos de los jefes, fue porque a veces tuvimos que tomar la decisión de sacar una línea. Pero si no la sacabas, te ibas, el sistema se iba. Entonces, Claro. ¿qué era preferible? Salvar el Salvar el sistema. sistema o sacar una línea. Bueno, importante mencionar que esta generación actúa en base a situaciones que se dan mediáticamente sin mediar con jefes y en base a experiencia pura, a hacer la acción antes de que el sistema se te viniera abajo. O sea, en pocas palabras, entrar en un blackout o en una descompensación que pudiera provocar un blackout. Pero muy bien, don Jaramillo, cuéntenos de una experiencia difícil que usted vivió. 3 de octubre de 1989, el golpe de Moisés Giordi. ¿Cómo fue vivir eso en el COPSI, que ya de por sí venía de una situación tensa y esto agregó más a todo este cóctel de situaciones que ya estaban pasando a nivel gubernamental? Mira, es difícil. Tú entras a un turno y de repente se te aparecen 2 personas que vienen con diferentes rangos a nivel de Castrense. de las cosas que están sucediendo. Y esas personas llegan y ellos no tienen ningún tipo de ¿cómo decirte?, de entrar en coloquio con la persona, sino que es como estrictamente como Cumplir órdenes. cumplir órdenes. Y tú no estás acostumbrado a eso. Tú estás acostumbrado a un patrón de trabajo donde se te dan instrucciones. Tú sigues las instrucciones que se te dan. Si tienes que cambiar algo, tú lo cambias y es más, explicas por qué lo cambiaste. Claro. Ajá. Y entonces cuando yo me acuerdo que trabajé con un compañero que era de la vieja data, que ese era más demócrata cristiano que ya lo que era el compañero, el difunto Mario Molino. Despachador de primera generación. Y él era hermano de uno que fue magistrado, que fue el abogado Mario Molino Mola. Edgardo Molino. Él era hermano de él. Y te digo que cuando nosotros acordamos, llega uno y dice, bueno, dice, yo había llevado unos camarones que habíamos hecho en la casa para cenar. Me dice, ya sale uno de los tipos, dice, y que bueno, yo cené camarones. Cuando yo escuché esa niña me quedé así. ¿Cómo? ¿Cómo? Y el otro dice, bueno, yo cené brócoli. Mi compañero. Se les comieron las comidas los guardias. No comieron la comida. No comieron la Y comida. lo dejaron guindado. Ajá. Y entonces... Ese nivel de irrespeto, usted tenía que aguantárselo callado porque Sí. estábamos en un régimen que vaya, no andaba con paños tibios a la hora de meterte a la cárcel o de buscarte un proceso. proceso. Es que solamente a veces pasaba cuando se abría el circuito De la de comandancia. la comandancia. Creo que era, si no recuerdo, creo que era el 851 que estaba en Marañón. No me acuerdo si sería ese. Se nos aparecían esa gente en el centro de despacho. Ahí sucedió una situación muy particular que un compañero de ese entonces se lo iban a llevar y al final no pasó nada. No pasó nada. No, sí, pasó porque lo salvó, Lo salvó el subdirector, ¿no? Fue que Exacto. lo salvó. Sí. Ok. Pero- Yéndonos un poquito más allá. Ya al final de toda esta época tan turbulenta de nuestro país, 1989, ¿verdad o mito? ¿Verdad o mito? Es cierto que el subdirector o el señor Ovigildo, que en paz descanse, se quería tirar desde una escalera porque el Comando Sur pues había llegado y esto tenía miedo de caer preso. Bueno, yo te voy a decir algo que verdaderamente no te podría hablar de eso, te soy bien honesto, porque en ese lapsus de la invasión yo estaba de vacaciones Ah, bueno. y estaba del otro lado del puente. Entonces vamos a decir que fue un mito. Sí, o sea, yo no te puedo hablar de eso, pero sí escuché las cosas, pero no te puedo hablar de eso. Que el centro quedó intervenido por el Comando Sur. Sí, correcto. Cuando yo entré en enero, eso de donde estaba la parte de la puerta atrás que sale al rancho, donde está la sala de lo que era comunicaciones Y demás, por allá. no, y la de
los laboratorios de este muchacho, de electrónica. De electrónica. Electrónica, eso era soldados tirados ahí por todos lados. Ya estaban custodiados básicamente por el Comando Sur. Pero jamás esa gente se metió con nosotros. O sea, fue un trato, digamos que afable en ese sentido. Sí, ellos querían algo, llegaban a veces a la cocina y te hablaban el español, porque muchos eran puertorriqueños, y te hablaban con una naturalidad y un respeto. Muy diferente al trato castrense panameño de aquel momento, que era prepotente y chocante. Chocante, correcto. Y estresante, porque el hecho de tener esas personas ahí, uno sabe qué tipo de acción iban a tomar contra el que estaba trabajando en ese momento. Correcto, porque sí, porque nos veían como, ellos pues tenían un nombre como... civiles de segunda categoría. Sí, no, ellos tenían un nombrecito, decían cómo era, traidores, no me acuerdo cómo era que decían. Sediciosos. Sí, esas cuestiones así. ¿sabes? Bueno, muy importante este dato, que se vivieron situaciones muy tensas. Ahora, cruzando ya la línea del tiempo, yéndonos al tiempo cercano a la privatización, ¿cómo fue ese proceso transformador a nivel profesional y ver que también el modelo de negocio de la empresa indudablemente iba a cambiar? Bueno, mira, pero déjame decirte, desde que yo entré de Banco Oriente en el 90, pues la privatización fue en los 90. Ya al final de los 90. Sí. De ese lapso, de lo que fue ya la experiencia que uno tuvo como IRRE en el COPSI, hay muchas cosas donde fueron cosas muy duras y nos tocó vivirla, pero gracias a Dios siempre tuve la suerte, la dicha de tener la claridad en tomar esas decisiones lo más acertadas posible. Digo, yo tuve varios eventos. Me acuerdo que el primer evento que yo tuve entramos a las 11 de la noche con el difunto Tomás Godard. Carlos Tomás Godard. Tomás Godard era una persona muy callada, pero muy dedicado a su trabajo. Como todos los demás. Todos los demás. Él era el principal, yo era el asistente, comenzando la asistencia. Le tocó su primer evento, empezando el turno. Teníamos nada más 18 minutos. De haber tomado el turno. Cuando se nos fue el sistema. A esa hora me dice Godard, primer turno que me mandaban a mí de asistente, como despachador asistente. O sea que ya ahí mismo le cayó la primera experiencia. La primera experiencia. Godard se me queda viendo así y yo me le quedo viendo a Godard. Y al ratito, fuera de barrido. El sistema de la Panamá fuera de barrido. Me dice mi compañero Godard, pelado, tú sabes qué tiene que hacer. Que se hablaba. Y allá abajo. Dice, dale. Allá abajo. Manualmente. Abrir interruptores. Abrir todos los interruptores. Cuando se habla a nivel eléctrico, barrer no es tomar una escoba y limpiar la subestación. Sí. Se habla de despejar los equipos asociados a una subestación, una planta que esté energizado. Tienes que hacer el proceso de desenergización para luego volver a hacer todo el camino que se tiene que hacer para poder volver a la normalidad. O sea, en pocas palabras no es más que desarmar lo que tienes armado a volverlo a armar. Exacto. Ajá, así. Ese. Y entonces, pero tú tienes que conocer eso. ¿Ah? Y me pasó a mí esa vez y yo me quedaba, digo, lo habré hecho bien. Yo abajo, cuando estaba, lo habré hecho bien, me falta algo, y repasaba. Y todavía venía por la escalera y venía pensando, habré hecho eso bien, me dice cuando llego allá. Cuando llego arriba ya, el barrido había regresado. Le digo yo a Godard, la pantalla. Entonces dice, no, todo está bien. Ok, ya. Vaya. Entonces de ahí comenzamos a levantar el sistema. Y usted no volvió a ser el mismo definitivamente en conocimientos después de aquel evento. Eso te va dando una madurez. Madurez profesional. Profesional y una satisfacción de que tú conoces tu trabajo. Claro, definitivamente. Porque a ti nadie te respeta por ser jefe, ni porque tú te llamas Jaramillo. A ti te respetan por el conocimiento que tú tienes de tu trabajo. Exactamente. Ajá. Y eso es algo bueno.
Es un tema que hoy en día la gente quiere títulos y honores sin darse a conocer el respeto a nivel profesional. Y eso es importante tenerlo presente. Bueno, don Jaramillo, nos ha encantado esa parte pues, de su primera experiencia, su primer evento. Posterior a todo esto, que ya el sistema fue evolucionando y fueron incorporándose otras cosas, haciendo ya, incluso yéndonos más allá de la privatización de 1998, habiendo el cambio hacia ETESA, Centro Nacional de Despacho y todo lo demás, ¿cuáles son sus reflexiones sobre el sistema eléctrico panameño y sobre el manejo profesional que se debe tener al mismo? Sí, mira, me acuerdo de una vez que me mandaron a Medellín, Colombia, sobre unas cuestiones que unos afianzamientos, que eran unos, ¿cómo se llama? Unos seminarios que te daban de experiencias que tenían otros países con respecto intercambio de controladores. Siempre tú, no, y de eventos. Y de eventos, exacto. Siempre te dabas cuenta tú de que de todos los sistemas, el sistema más frágil que existía era el sistema nuestro. ¿Por qué razón? Porque el sistema eléctrico nuestro es un sistema longitudinal. Es correcto. Mientras que los sistemas de ellos eran sistemas radiales. Mallados, mallados, sí, radiales. Bueno, mallados. para hacer un poquito de docencia en ese punto, un sistema longitudinal no es más que un sistema en donde la carga del sistema está distante o muy distante de donde se genera o se produce la energía. Entonces, tienes en el caso de Panamá, por ejemplo, en Chiriquí tienes muchos recursos, en el caso de Panamá tienes mayor carga pero menos recursos. Ahora, sabemos bien, hoy en el 2025 muchas de estas cosas han cambiado y que el sistema, al ser un poquito más mallado, se tiene, o sea, mallado que tienes más líneas, más subestaciones que se interconectan entre sí, le dan fortaleza y robustez a un sistema y que en caso, pues, de un evento, las probabilidades de irte a un apagón de manera inmediata, facta, son menores, pues siempre hay situaciones que van variando entre un evento y otro. Sí, porque ejemplo en Panamá, donde está el polo de consumo. Tú solamente tenías la turbina de gas que tenías ahí en el centro de Despacho. Y la planta de San Francisco, que nada más generaba 10 meguitas. Sí. No había más nada. No había más nada. Sí, correcto. Y después que incorporaron Copesa. Exactamente, su momento. Copesa, después vino Panam. Y así se fue, que eso fue producto del proceso de la privatización. Y después llegó la otra de Pedregal Power, que era, no Pedregal Power, no, ¿cómo se llamaba? Sí, la de Pacora. Pedregal Power era el nombre de la gente, correcto. Pero muy importante eso, o sea, todos esos elementos que se van incorporando al crecimiento de un sistema eléctrico lo van fortaleciendo y a la vez te da más opciones a la hora de también hacer el mix energético. Don Jaramillo, muy encantado de esa parte pues operativa. El mensaje a la juventud actualmente. ¿Qué mensaje le da a aquellos que emprenden el camino hacia la ingeniería eléctrica o a los que quieren ser parte del sistema eléctrico en general? Bueno, yo te digo la experiencia que yo he tenido con todos ustedes, principalmente que vienen de la UTP. Son muy buenos. Ustedes son muy buenos. En la Universidad Tecnológica prepara muy buena gente, pero no se queden solamente en eso con que tengo el título. Métanle ganas y dense en cuenta que ustedes pueden ser unos buenos empresarios, ustedes pueden ser unos buenos emprendedores. Yo te digo, porque yo pienso, o sea, mi manera de ver ahora las cosas, yo pienso que si yo me hubiera llegado a graduar de una universidad de ingeniería eléctrica o ingeniería electromecánica, o sea, yo, quién sabe qué no tuviera. Sí, yo no estuviera trabajando para nadie, estuviera trabajando para mí. ¿Ah? Muy importante eso. Hay que emprender. Bueno, no quiero decir nombre, pero te pongo un ejemplo. Nosotros tuvimos un jefe, el ingeniero Lee. Jorge Lee.
Gusta ese tipo. El chino Ore. Shaolin. Chaolín. Alias Chaolín. ¿Cierto o falso, compañero? Pero bueno, esos son los maestros que uno se lleva para la posteridad y que se tienen reflexiones profundas. Veo que usted es una persona muy llena de reflexiones y de pausas y de esa emotividad que nos transmite. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber compartido con mi gran maestro, también a nivel de profesional, Jorge Jaramillo. Y los invito para que sigan este podcast y en esta serie titulada Memorias del Centro Nacional de Despacho. Muchas gracias.